Bien. Bueno, hoy lo que vamos a ver más o menos va a ser así, vamos a dar un pantallazo, porque en realidad son muchos los términos que se usan en el derecho, ¿sí? Vamos a hablar de los términos jurídicos. ¿Alguien sabe qué es el derecho o qué entienden por derecho, chicos? ¿O me podrían hacer una diferencia entre lo que es la moral y el derecho? ¿Será lo mismo el derecho y la moral? ¿Qué piensan? Bien, primero vamos a hablar de lo que es el derecho, ¿sí? Decimos que el derecho es un sistema de normas que va a regular la conducta, ¿sí? Externa de los hombres, eh, que siempre va a ir, digamos, teniendo en cuenta los postulados jurídicos, las certezas jurídicas, y lo que hace el derecho es regular la convivencia, o sea, la relación en interferencia intersubjetiva, como lo decía Torre. Este concepto
Bien. ¿Alguien conoce algún derecho real o algún derecho? No, me imagino que no, pero bueno, es muy amplia esta pregunta, es muy, digamos, muy específica esta pregunta. Pero, por ejemplo, por ejemplo, una compraventa es un derecho obligacional, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo voy y compro un vehículo, ¿sí? Hay una parte que es el vendedor y otra parte que es el comprador. El vendedor, ¿sí? Tiene la obligación de entregar la cosa y el comprador tiene la obligación de pagar el precio, ¿sí? Entonces ahí se forman estas relaciones. Por eso lo que hace el derecho es regular estas relaciones intersubjetivas, ¿sí? Entre personas. O también hay relaciones entre una persona y una cosa. Por ejemplo, yo, por ejemplo, si tengo un vehículo o tengo mi casa, que en realidad no es con los vehículos, es con las casas, yo tengo una relación con una cosa que sería mi casa, por ejemplo, el derecho real del derecho real, ¿sí? De propiedad, que yo, como propietaria, puedo usar, gozar y disponer de esa cosa. Bueno, eso es lo que es el derecho. Es muy amplio, como les digo, pero lo importante es que ustedes sepan de lo que es el derecho, que es un sistema de normas que va a regular las conductas de las personas, ¿sí? Y que lo que va a tender es a resolver los conflictos jurídicos que se puedan plantear. Y lo importante también de esto es que el derecho es coactivo. Es decir, ¿qué significará coactivo? ¿Alguien me puede decir qué es algo que es coactivo? Bien, la coactividad tiene que ver con que si yo no cumplo lo que dicen las normas, ¿sí? Lo que dice el derecho, me pueden obligar por la fuerza a cumplirlo. Eso tengan en cuenta estas palabritas. Esto de que es un sistema de normas, regula la conducta de las personas y que es coactivo es muy importante, porque en el caso de que yo no quiera cumplirlo de forma voluntaria, me pueden obligar a hacerlo cumplir mediante la fuerza, que es ahí, para eso actúan, en esos casos actúan a veces bien, a veces mal, la policía, ¿sí? Los miembros de la fuerza. En cambio, la moral decimos que es un conjunto de costumbres o normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas. Esa es la moral. La moral es, por ahí muchas veces está bueno hablar del derecho y la moral porque, a ver, si yo hago algo que es moralmente malo, esta es una pregunta muy sencilla, chicas, así que a ver cualquiera la que se anima a contestarme. Si yo moralmente hago algo que está mal, ¿alguien me podrá obligar a hacer lo contrario? ¿Podrá venir a No, Bien, no. no, profe. Muy bien, Micaela, no, porque es algo del fuero interno, ¿sí? En cambio, el derecho, como dice ahí, rige el fuero externo del hombre, o sea, la conducta del hombre con otros hombres, con las cosas, ¿sí? En cambio, la moral es algo interno, ¿sí? Que solamente quién me podrá juzgar por algo malo que yo haya hecho. Otra persona puede ser nada más. Sí, también, pero en principio, como es algo moral, es algo algo interno, el que me juzga va a ser Dios, ¿sí? Por eso hay un artículo de la Constitución Nacional que también es, la Constitución Nacional es muy linda también saberlo, es el artículo 19, si mal no recuerdo, de la Constitución Nacional que dice que todos los actos eh, todo lo que no está prohibido está permitido, dice, en principio, ¿sí? O sea, todo lo que todo lo que en la ley no dice que está prohibido, es en principio se dice que está permitido. Y lo que está, y lo que hace el hombre en el foro interno queda exento de la justicia de los magistrados y solamente queda, como digamos, ya los voy a buscar bien, no me acuerdo bien cómo es, pero la cuestión que el único que puede juzgarnos sobre las cuestiones internas que nosotros hacemos queda reservadas para Dios. O sea, es Él quien nos va a jugar sobre las cuestiones estas que son morales, que uno no, nadie nos puede venir a obligar a hacer algo bueno si uno no quiere, ¿sí? Pero si la ley dice que está mal, eso sí, ahí ya viene de forma coactiva, por eso el derecho es coactivo, y si hacemos algo que va en contra de lo que dice la ley, nos pueden obligarlo a hacerlo de forma como esté, como estipula la ley, digamos. Ahora, vamos a otros conceptos. Bien, ¿qué es la ley, chicos? ¿Alguien conoce qué es la ley? ¿Algún tipo de ley conoce? Primero, ¿quién hace las leyes? La vez pasada en la clase,
hay personas... En la clase pasada me acuerdo que yo les había preguntado, a nivel nacional como provincial tenemos 3 poderes. ¿Saben cuáles son esos 3 poderes? No sé si les había preguntado a ustedes o a la otra clase. El Tenemos poder 3 poderes. ejecutivo, el judicial y el legislativo. Muy bien. El Ejecutivo. Nosotros ahora estamos acá para ver todo lo que es del Poder Judicial, ¿no es cierto? Pero las leyes, ¿quién hace las leyes? ¿Cuál de esos 3 poderes hará las leyes? Legislativo. Muy bien, Lucas. El Poder Legislativo es el encargado de realizar estas normas, ¿sí? Por eso acá dice que la ley es la regla o norma establecida por una autoridad superior, que la autoridad superior, ¿quién sería? El Poder Legislativo, para regular, de acuerdo con la justicia, algunos aspectos de las relaciones sociales. Entonces, eso es la ley. La ley también, para los que por ahí están un poquito más avanzados, es una fuente del derecho. No sé si lo conocían, creo que incluso había chicos que están por ingresar a la carrera de, mm, de abogacía, pero bueno, la ley es una de las fuentes del derecho. Hay otras fuentes también del derecho que, bueno, que no las vamos a... Está la jurisprudencia, la costumbre, no sé, bueno, ya por ahí esos términos son muy complejos. Vamos a otro término. Entonces la ley, eso tiene que ser porque por ahí siempre vamos a hablar de lo que son las leyes, el derecho, la moral, entonces esas cuestiones me parece fundamental. Vamos a otros términos. No quiero que se me vaya el internet. A ver. Bien, jurisdicción y competencia. Algo de eso habíamos hablado el otro día, yo no sé si se acuerdan, algo de jurisdicción, que había demandas que dónde tenían que ingresar, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a dar primero un concepto de jurisdicción. La jurisdicción es la potestad de que se haya revestido los jueces para administrar justicia, ¿sí? En principio que decimos que todos los jueces van a tener jurisdicción para entender en las cuestiones, ¿sí? En las cuestiones de derecho. Pero también la jurisdicción está vinculado con lo que es, por ejemplo, si yo tengo jurisdicción dentro de San Salvador de Jujuy, tiene que ser un juez de dentro de esta provincia que va a entender mi cuestión, mi conflicto. En cambio, si yo vivo en San Pedro, la jurisdicción va a ser otra, ¿no es cierto? El juez que va a entender en esa causa va a ser el juez de San Pedro. Tiene que ver con eso, pero en principio, ¿qué decimos? Que cualquier juez va a tener jurisdicción, ¿sí? Para entender en alguna cuestión. La competencia es la facultad. Miren, la jurisdicción es la potestad que tiene algún juez, que tienen todos los jueces. En cambio, la competencia es la facultad que tiene el juez para conocer en ciertos procesos. Eso es la diferencia. Jurisdicción, todos los jueces, ¿sí? Como yo lo puse acá. Todos los jueces tienen jurisdicción, pero la competencia no. La competencia es la que tienen ciertos jueces para conocer en ciertos procesos, ya sea por la naturaleza misma de la cosa o bien por razón de la persona, ¿sí? Por eso la competencia la podemos clasificar en competencia por la materia, por el grado, ¿sí? Por el territorio. En cambio, la jurisdicción no. Esto quiero que quede claro, chicos. Jurisdicción tienen todos los jueces, ¿sí? En principio decimos eso, todos los jueces tienen jurisdicción, pero la competencia no. Por ejemplo, chicos, si yo tengo una cuestión penal, ¿sí? Por ejemplo, quiero iniciar una denuncia, porque en el ámbito penal se habla de denuncia, a una denuncia por robo y quiero seguir la acción para que lo metan preso al que me robó, supongamos, un televisor. ¿Cuál será el juez competente para que actúe en esa causa? ¿Un juez en lo civil y comercial o un juez en lo penal? En lo En lo penal. penal. Muy bien, en lo penal. Entonces, esa es la competencia, por eso le digo jurisdicción, todos los jueces, pero competencia está más limitado. Hay jueces en lo penal, jueces en lo civil, jueces en lo laboral, ¿sí? Jueces de primera instancia, jueces de Cámara Civil y Comercial, que ya ahí hablamos de un tribunal, ¿sí? Entonces, esto que le quede, chicos. Jurisdicción, todos los jueces jurisdicción, ¿sí? Porque tienen la potestad ellos
de que los jueces tienen jurisdicción para entender en las cuestiones, diferentes cuestiones. Por ahí después vamos a ver si un juez de acá puede resolver cuestiones de una persona que está domiciliada en San Pedro, eso ya es otra cosa, pero en principio decimos que jurisdicción tienen todos los jueces. La competencia no. Por eso la competencia la vamos a clasificar, hay más, digamos, ¿no? Yo les hice estas básicas. En razón de la materia, por ejemplo, juez en lo penal, ¿sí? Juez en lo civil, en lo laboral, en razón del territorio. El juez, por ejemplo, de San Salvador de Jujuy, que va a entender en cuestiones, por ejemplo, si yo estoy domiciliada, ¿se acuerdan que el otro día ingresamos una demanda? Y yo les decía, si yo ingreso una demanda y tengo domicilio acá en San Salvador, vieron que capaz que no se acuerden, pero bueno, ahí nos daba la posibilidad de elegir 2 jurisdicciones, en San Salvador o en San Pedro. Entonces eso era para que sea más cómodo incluso para la persona que estaba solicitando justicia. Por ejemplo, si yo tengo domicilio acá en San Salvador de Jujuy, por ejemplo en San Pedrito, no me pueden obligar o llevar a que yo vaya a litigar a otra jurisdicción, como por ejemplo San Pedro. Entonces tiene que ver con eso. El territorio es, el juez competente va a ser el juez de San Salvador de Jujuy si yo tengo domicilio acá. Si tengo domicilio en La Mendieta, por ejemplo, el juez competente, para que entienda, va a ser el de San Pedro. No voy a venir hasta acá, porque imagínense lo que implica para a una persona trasladarse hasta acá para hacer justicia. En razón del grado, tenemos el juez de primera instancia, el juez de apelación, ¿sí? Son diferentes grados, por ejemplo, cuando se dicta, ¿se acuerdan que yo Sonato le hablaba de la pirámide jurídica? Bueno, en la pirámide jurídica dijimos, que creo que era Gonzalo o Lucas, uno de los dos que me había dicho que en el vértice estaba la norma, ¿cuál era la norma más importante que habían dicho? A ver si alguien me puede recordar. En la pirámide jurídica. La La Constitución. Muy bien, chicos, la Constitución. Entonces, yo en el vértice lo tengo a la Constitución junto con los tratados de derechos humanos que tengan jerarquía constitucional. Eso también es importante, ¿sí? Hay tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y que están junto con la Constitución y que están, digamos, junto con la Constitución Nacional. Y en la base están las normas más, las últimas, digamos. ¿Cuál sería una norma que está ya ahí en la base, que son normas no tan genéricas como la Constitución, sino que son más individuales, digamos? ¿Alguno me podría decir? En la base, ¿a qué tipo de normas tenemos? En la base, ¿sí? En la parte ya final de la pirámide de Kelsen, chicos, tenemos a las sentencias, ¿sí? Que son que se aplican al caso concreto, que también en algún momento ellos, cuando también se convierten, digamos, en algunos casos en fuente de derecho, porque muchas veces hay ciertas sentencias que sientan jurisprudencia, que la jurisprudencia también es bueno, eso ya no les voy a rellenar porque si no es mucho concepto para ustedes. La sentencia es una norma individual, digamos, ¿sí? Que se dicta para un caso concreto. Pero muchas veces esa norma, esa sentencia que se dictó en un caso, se lo puede utilizar para tomarlo como antecedente para que en otro caso que sea parecido también se pueda tener esa misma sentencia. Entonces, los jueces de primera instancia van a dictar una sentencia, y si yo no estoy de acuerdo con esa sentencia que dicta el juez de primera instancia, voy a la Cámara de Apelación, ¿sí? Y así hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá a nivel provincial, ¿saben cuál es el órgano superior que tenemos? Chicos, ¿alguno sabe? No. No, tenemos el Superior Tribunal de Justicia. Nosotros ahí la máxima autoridad a nivel, a nivel provincial, dentro de lo que es el Poder Judicial, tenemos el Superior Tribunal de Justicia, ¿sí? Y ya después de ahí nos vamos a la Corte, que es ya a nivel nacional, perdón. Bueno, tenemos, ¿hay alguien más? Vamos a otro. Ahora, ¿cuál será la diferencia entre un tribunal y un juzgado? Esto se los digo porque ya
vamos a ver que hay procesos que van a tribunales, otros que van a juzgados. ¿Qué será un tribunal? ¿A qué le suena tribunal? Y juzgado. Bueno, ¿Vendría como una conferencia? ¿cómo, Martina? ¿Tendría que ser como una conferencia o una reunión para... Muy bien, Martina, muy bien esa relación. Tribunal es eso. Tribunal es un órgano público cuya finalidad principal es resolver litigios. El tribunal, por eso muy bien la comparación, digamos, el tribunal está compuesto por 3 o más jueces, ¿sí? Esa es la diferencia. Cuando yo hablo el tribunal de familia, tribunal en lo laboral, tribunal o la Cámara Civil y Comercial, que también es un tribunal porque son 3 jueces, esto es un tribunal. El tribunal, eso recuerden chicos, el tribunal es un órgano público cuya finalidad principal es resolver los litigios. Yo cada vez que ingreso una demanda, ellos van a ser los encargados de resolver, ¿sí? Tribunal, son 3 o más jueces, ¿sí? Porque van a ver que el Superior Tribunal de Justicia tiene 9 jueces, muchos. Pero el tribunal está integrado por 3 o más jueces. Ya vamos a ver la organización. ¿Se acuerdan que yo el otro día les decía también que acá tenemos sala 1, sala 2, sala 3, cada sala tiene su vocalía? Bueno, en cada vocalía hay un juez y a esos 3 jueces hacen un tribunal, ¿sí? Por eso decimos que el tribunal es un órgano público cuya finalidad principal va a ser resolver los litigios que nosotros, ¿sí?, se los planteemos a ellos. En cambio, el juzgado, ¿sí?, es un órgano jurisdiccional constituido por un solo juez. Tenemos un solo juez que va a resolver la cuestión. Ese juez va a resolver la cuestión, no estamos de acuerdo, apelamos, ¿sí? Por eso es juzgado, hay ciertas cuestiones que van al juzgado, hay otras cuestiones que van al tribunal. Por ejemplo, tenemos tribunal de familia, ¿sí? En el caso de que yo no esté de acuerdo con alguna resolución de este tribunal, me queda habilitada la vía, digamos, directamente voy al Superior Tribunal de Justicia. En cambio, en el juzgado, yo ahí tengo la Cámara de Apelación y después de ahí, recién voy al tribunal, porque paso por un órgano, en el judicial, digamos, en el juzgado, hay un solo juez. Después, si yo no estoy de acuerdo con la sentencia que dicte este juzgado, apelo a esa sentencia, voy a la Cámara, ahí van a ver, cuando ya hablo de Cámara, hablo de tres jueces, perdón. Y después, no estoy de acuerdo tampoco con esa sentencia, voy al Superior Tribunal de Justicia. Y así, ¿sí? Ese es el máximo órgano a nivel provincial. Después, sigamos bajando. ¿Van entendiendo, chicos? Sí. Tengo una duda, no sé si soy yo o a mí se me congeló la pantalla, me dice que María Laura Ibarra está haciendo la función de pantalla compartida y se me congeló en la primera diapositiva. Y ahí me quedó. No sé si a otros está igual o... ¿Ustedes están viendo, chicos, las diferentes diapositivas? No, me No, pasa yo lo pensé mismo, que quedó congelado sí, en negro. quedó en derecho, Ay, yo no. quedé en la primera. Sí, es Bien. verdad. Como está grabado, yo pensé que en algún momento usted lo iba a subir o algo, pero creo que No, se sí los graba voy a tal subir. cual. Los voy a subir, chicos, pero estoy compartiendo en pantalla, así que está bien que me avisen. Entonces, vamos a ver cómo hago con esto. Estoy en tribunal juzgado. Sí, igual no se preocupen que yo se los voy a compartir, chicos. Bueno, profe. Pero está bien que me lo digan. Ahí lo ven. Ahí cambié de filmina, dice términos jurídicos, sentencia y cédulas de notificación. ¿Eso sí lo ven? No, No, Sí, sigue lo veo. congelado. Capaz que tiene que dejar de compartir pantalla y volver a compartir para que se actualice. A ver. Esto ya tiene que ser. Ahora, términos jurídicos, sentencia y cédula de notificación. Ahora Sí. ahora Sí. sí. Bien, vamos a tener que hacer. Bueno,
Gracias, Emma. Chicos, cualquier duda me tienen que preguntar ustedes, por ahí yo también en estos temas me pierdo. Bueno, ahora vamos a, bueno, les había dicho entonces de que tenemos habíamos hablado recién de que tenemos el tribunal y el juzgado, ¿no es cierto? Tanto el tribunal como el juzgado van a dictar sentencia, ¿sí? Que yo les decía que la sentencia, dentro de lo que hablamos de la pirámide, está en la base, ¿sí? Que son las normas, digamos, particulares, no menos importantes, pero bueno, sí serían las últimas. Entonces tenemos la sentencia. ¿Qué será una sentencia? ¿Quién tiene por sentencia, chicos? ¿Quién dictará una sentencia? Es cuando el juez da por finalizado un litigio con exactamente la sentencia, digamos, que es lo que concluye el litigio. Muy bien, Lucas. Solución Entonces de eso, la muy bien resolución. ahí. La sentencia es eso, es una resolución del juez o bien del tribunal. Cuando yo digo juez, ¿por qué digo juez? Porque puede ser que llegue a un juzgado, ¿sí? El juzgado es unipersonal, hay un solo juez, o bien a un tribunal, ¿sí? Que el tribunal es, hablamos de 3 jueces. Entonces, con el cual se va a concluir o se va a terminar un juicio o un proceso. Esa es la sentencia. Una vez que sale la sentencia, esto ya vamos a, ¿qué es lo que hacen? Una vez que sale la sentencia, hay ciertas, tanto como la demanda, cuando yo inicio un proceso como una sentencia, se tiene que notificar sí o sí al domicilio de las partes, ¿sí? Supongamos que en este caso soy yo la demandada, me tienen que notificar de una sentencia. Esa cédula de notificación tiene que llegar a mi domicilio, tanto la demanda como la sentencia, que son esas dos cuestiones fundamentales que se va a notificar al domicilio real del demandado o del actor, ¿sí? En cambio, después las otras cuestiones directamente se notifica al casillero del abogado, ¿sí? Bueno, acá tenemos las cédulas de notificación. Mediante las cédulas de notificación me van a notificar la sentencia que se haya dictado en el proceso donde fui parte. Por eso se dice, y ustedes saben, ¿quién notifica la cédula? ¿Quién lleva las cédulas de notificación? ¿Tienen conocimiento alguna vez? ¿Algo? Un oficial No. público. Bien, el oficial de justicia, muy bien. La cédula de notificación es, bueno, decimos que es un acto judicial realizado en el domicilio de las partes o de sus representantes. Dice de las partes, acá por eso les puse ahí de las partes, porque hay ciertas notificaciones que sí o sí les tienen que llegar a los que son partes dentro del proceso. Cuando yo digo partes, el actor o el demandado, ¿sí? Por ejemplo, si yo inicio una demanda, la demanda que yo inicio sí o sí le tiene que llegar al domicilio del demandado, ¿sí? Ya sea por daños y perjuicio o por lo que fuere. La demanda, la cédula de notificación tiene que ir acompañado con la demanda, ¿sí? Con una copia, con copia de demanda adjunto, y el oficial público es el encargado de llevarlo. Lo lleva hasta su domicilio. Esa. Igual, si ya salió sentencia final donde dice que, por ejemplo, soy culpable y que me condenan a pagar la suma de 1 millón de pesos por haber chocado otro vehículo, bueno, en ese caso también esa sentencia donde me notifican que yo tuve la culpa, también tiene que llegar a mi domicilio. Pero hay otras cuestiones que se hace dentro del proceso, porque un proceso, por ejemplo, de daños y perjuicios no termina rápido, sino es un proceso relativamente largo que se extiende 5, 6, 7, hasta 10 años a veces, mucho tiempo. Entonces, todas esas cuestiones no se va a informar todas las veces, a ir hasta el domicilio del actor o del demandado, porque que eso no es gratis, ¿no? Hay que ir hasta Oficialía de Justicia, pagarlo, y ellos recién lo llevan. Y bueno, y admitir, ¿verdad, Martina? Y después tenemos, acá dice, se realiza en el domicilio de las partes o en el domicilio de sus representantes. Sus representantes serían los abogados, ¿sí? Que se practica por un oficial público llamado notificador, mediante el cual se pone en conocimiento a cualquiera de ellas de una resolución judicial, ¿sí? Tanto la demanda que le llega como las sentencias son resoluciones judiciales.
el juez da inicio a una demanda o bien concluye una demanda. Entonces esas dos cuestiones sí o sí hay que notificar al domicilio. Ahora, vamos a otros. A ver, vamos a hacer como me dijo Lucas. Igual ahí ya estaba andando bien, ¿no? Ya estaba pasando solo. Ah, ¿ya había pasado? Bueno, Sí, bueno, ahí vamos, términos jurídicos. Seguimos. ¿Qué será el expediente? ¿Alguien sabe? Le hago estas 4 preguntas. Expediente, foliado, franqueo y fojas. Expediente, bueno, yo creo que sí lo van a saber. No me traje ahora el expediente. Pero, ¿qué será foliado? es la cantidad de hojas que hay en el expediente. Muy bien, sí. Primero decimos que el expediente es un conjunto de escritos, documentos, constancias y demás papeles pertenecientes a un juicio, que tiene que estar todo debidamente ordenado y foliado. Ahora, el expediente, preguntita fácil, ¿con qué inicia? ¿Qué le va a dar inicio a un expediente? ¿La demanda? La demanda. Muy bien, la demanda, exactamente. La demanda le da inicio a un expediente. Una vez que ingresa una demanda, se le asigna un numerito a esa demanda, ¿sí? Un número de expediente, y inicia se va formando ese expediente. Antes era en formato papel, ¿sí? O sea que todas las pruebas que yo adjuntaba, que yo tenía como prueba, digamos, dentro de esa demanda, tenía que adjuntarla al expediente. Iba con toda la prueba. Por eso dice que es un conjunto de escritos, porque después el abogado también se encargaba de llevar otros escritos, ¿sí? De acuerdo al proceso o la etapa procesal en la que nos encontrábamos, se va pero el momento oportuno, digamos, Lucas, que ya había hecho. ¿Te acordás, Lucas, en qué momento puedo presentar la prueba? Lucas o Gonzalo, no me acuerdo cuál era de los dos. Bueno, la prueba, el momento oportuno para presentar la prueba solamente en el escrito de demanda, ¿sí? Ahí yo tengo que adjuntar toda la prueba que tengo, chicas. Toda. Si yo en ese momento, por eso, y eso muchas veces, chicas, va a ser tarea de ustedes, digamos, de los asistentes, ¿sí? Por ejemplo, el doctor, el abogado con el que estén trabajando, o en el caso de que ustedes deseen estudiar después la carrera de abogacía, ustedes en el momento de hacer la demanda, de redactar la demanda, el cliente le va a traer un montón de pruebas, hasta lo que no sirve le va a traer. Entonces ustedes tienen que ir seleccionando de ahí cuál es lo que van a ingresar. Y no se tienen que olvidar de nada, porque ese es el momento oportuno para que ustedes con esa prueba van a acreditar su derecho, ¿sí? El derecho de su cliente. Entonces no me tengo que olvidar de nada, tengo que agregar toda la prueba, toda la prueba en ese momento. Por eso dice que el expediente es el conjunto de escritos, documentos, constancias y demás papeles pertenecientes a un juicio debidamente ordenado y foliado. Ahora, el foliado, ¿qué será el foliado? Una pregunta. Sí, te escucho. Se tilda, no sé si me escuchan. Ahora te escucho, Fati. ¿Fati? Bueno, cualquier cosa escribilo en el chat, o ahí creo que hay preguntas también en el chat. Dice la pantalla ¿Me escuchan, chicos? Sí, Sí, pero por ahí como que se corta un Sí. poco. Ah, ¿El eso, se internet, corta. el internet Sí, de ustedes están dando bien? El mío sí. me parece que el de usted, profe, porque a usted se le escucha distorsionada. Ahí volví. Bien. Sí, A lo que ver, tiene de Fati. Está que hay mejor ahí. tirones de la red. Bien. A ver, Fati, decime. Ahí volví de nuevo la
voy a escribir mejor. ¿Lo vas a ¿cómo me escribir? escuchan? Ahí está. No, te Quería escucho, sa- decime. Bien, buenísimo. Quería saber si dentro del expediente, del foliado, dentro de las pruebas, ¿se van a ir aumentando o es necesario que se aumente, a medida que va pasando los días, van a traer más pruebas? Eso también implica que la selección y todo eso, pero el día y el horario también. Claro, la prueba, el único momento en el que yo puedo agregar pruebas o presentar pruebas es en el momento inicial, cuando yo redacto la demanda y la voy y la presento. Y cuando voy como demandado es al momento de contestar la demanda. Ahí yo agrego toda la prueba que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo que librar algún oficio, alguna repartición para que me informen o para que me pasen historia clínica, eso lo puedo solicitar. O sea, si bien no tengo la historia clínica en mano, pero puedo pedir que se libre oficio, por ejemplo, al Hospital Pablo Soria, para que ellos me manden la historia clínica de mi cliente, que por ejemplo capaz que tuvo un accidente, digamos, ¿sí? Entonces en ese caso yo pido, no presento el papel, pero sí estoy solicitando al juez que ellos mediante un oficio me ordenen a mí a que yo solicite esa historia clínica, o por ejemplo, no sé, para que mande un oficio también al registro de automotor, para que me digan quién era el titular de ese vehículo que conducía fulanito de tal al momento de que se produjo el accidente. O sea, si bien no lo presento en formato papel en ese momento, porque aunque no se presenta actualmente en formato papel hay que escanearlo, si bien no lo presento, pero solicito que se libre oficio para que ellos me remitan el expediente. Me remitan esa prueba y lo agreguen al expediente. No sé si esa era tu pregunta, Fati. Sí, quería saber si en el momento solamente si se puede agregar más pruebas, pero sí, así como dice usted, o sea, tiene que pedir esta persona el permiso, ¿no es cierto? Claro, pero todo eso, ese permiso que solicito, que se libre oficio, todo eso lo tengo que pedir en la misma demanda. No lo puedo hacer después. Todo lo que es prueba, todo, ya sea que lo agreguen en documentos, lo hago en el mismo escrito de demanda. Y si, por ejemplo, en ese momento justo no tengo, qué sé yo, como te decía, la historia clínica, porque no llegué a solicitarlo o en realidad por otras cuestiones, lo que tengo que hacer es pedir igual que se libre oficio, ¿sí? Pido que se libre oficio al hospital para que ellos me remitan el expediente. Claro, el expediente porque se arma un expediente también administrativo de la historia clínica de la persona que tuvo el accidente, digamos. Y después el foliado. ¿Qué es el foliado? El enumerar las hojas. Profe, una Muy bien, pregunta. sí, En el momento de que usted dice que hay que pedir ese libre oficio o algo, ¿te dan bien. un tiempo para que vos lo subas al escrito de demanda? Ustedes tienen que recordar, teniendo en cuenta, por ejemplo, hablemos de un accidente de tránsito, ¿sí? Hagamos un accidente de tránsito que por lo general se hace, lo que solicito yo en el accidente de tránsito son daños y perjuicios, así se va a llamar la demanda, daños y perjuicios. Supongamos que mi cliente solamente tuvo daños materiales, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Ahí les había explicado la vez pasada. ¿Yo a quién demando? Supongamos que yo venía conduciendo mi vehículo y me chocan, ¿sí? Entonces, yo ahí, ¿a quién voy a demandar? Al, Al ti- que venía conduciendo el vehículo, puede ser, sí, al titular, a la aseguradora y al que venía manejando. bien, denunciamos a todos ellos. Entonces, yo tengo 3 años desde que se produce el accidente, ¿sí? Para iniciar un proceso. Si yo pasado esos 3 años no lo hago, pierdo el derecho. ¿Sí, chicas? O sea, sí o sí, desde que se produjo el accidente, tengo 3 años para iniciar la demanda, para reclamarle al que me chocó los daños que me produjo, ¿sí? Ahora, yo obviamente que si vienen al estudio a verlos, y que le dicen, tengo, no sé, cuando le preguntas cuándo pasó el accidente, bueno, pasó en el 2020.
y ya estamos en el 2023, ya está, ¿y cuándo? ¿En qué fecha? Digamos que les dicen en diciembre del 2020, ya está próximo a vencerse, digamos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que apurarse a presentar la demanda, ¿sí? Y ustedes, mientras más rápido redacten la demanda, ya la cargan al sistema, no hay un tiempo, pero sí no tienen que pasar esos 3 años, porque si pasa esos 3 años, su cliente va a perder el derecho y ya no va a poder reclamar nada, ¿sí? Ya queden ustedes, digamos, como en el caso de que fueran abogados, para meter esa demanda antes de los 3 años, antes de que culminen esos 3 años, que si culminan los 3 años pierden ese derecho. Y no sé si esa era tu pregunta, Melanie. Yo me refería a cuando presentas las pruebas en el escrito, digamos. No, vos cuando presentás las pruebas en el escrito lo tenés que presentar, como les digo, en el mismo. Yo pues subo la demanda. ¿Se acuerdan que el otro día subimos una demanda? No sé si Sí, pero estabas, Melanie, vos. una sola vez, ¿verdad? ¿Cómo? Eso se lo hace la primera vez, una sola vez. Claro. Después ya... Todo lo que es prueba se presenta con el escrito de demanda. Todo. Yo presento el escrito de demanda y adjunto toda la documentación que tenga, toda. Y si hay documentación, como les digo, que no tengo en formato papel, yo lo que pido es que se libre oficio a las reparticiones, ya sean públicas o privadas, para que ellos me den, me pasen informe de eso. Y eso se va a hacer en la etapa probatoria, ¿sí? Porque nosotros en el proceso, por ahí no los quiero llenar mucho de información porque capaz que se pierden, pero en el proceso nosotros tenemos la demanda, ¿sí? La contestación de la demanda, después los hechos nuevos, que sería que vuelve a contestar el actor la demanda, ¿sí? Como que de los que, porque ¿qué pasa? Yo contesto, yo hago la demanda, ¿sí? Redacto y digo que la persona tal me chocó, venía borracha, venía ebria, no sé, miles de cuestiones. ¿Y qué va a contestar el demandado? Va a decir, no, mentira, yo no venía borracho, yo venía circulando bien, tenía todo en orden. Entonces, de eso que dijo el demandado, el actor va a tener que contestar demanda, ¿sí? Ya una vez que se contesta todo eso, se traba la litis. Ya en ese momento ya nadie puede agregar más nada, ¿sí? Y el actor, esto también es bueno para que lo sepan, pero como les digo, no les quiero dar mucha información, porque no quiero que terminen. El actor, en el momento de que presenta la demanda, hasta que no corra traslado de la demanda, ¿sí? Él todavía puede agregar pruebas, puede decir que le faltó algo, como todavía no corrió traslado de la demanda. ¿Qué es correr traslado de la demanda? No lo notifiqué al demandado. Entonces, como no lo notifiqué todavía al demandado, entonces en esa etapa, en ese periodo, yo podría también pedir que agregar otro tipo de prueba. Pero siempre esto, para que les quede claro, el momento oportuno es siempre con el escrito de demanda presentar todo, ¿sí? Todo. Después, como les digo, si yo no notifiqué todavía al demandado de que se esté iniciando una acción en contra de él, todavía yo en esa etapa también podría, pero no nos confiemos, ¿sí? Siempre yo, como les digo, siempre recomiendo, para mí lo ideal es presentar con el escrito de demanda ya toda la prueba. Eso, Melanie, no sé si te quedó. Pero después, como creo que me habías preguntado, en el caso de que yo pida que se libre oficio al Pablo Soria o al registro de la automotora, donde sea, para que me manden un informe, eso lo hacemos en la etapa probatoria. Como les decía, tenemos la etapa de la demanda, contesta demanda, los hechos nuevos. Una vez que se hacen los hechos nuevos, a veces, y por lo general, se pide una audiencia de conciliación, donde las dos partes se van, se juntan, ¿sí? Y ven si pueden llegar a un acuerdo. Puede ser que la aseguradora diga, bueno, yo te ofrezco tanto, o puede ser que no, directamente no se hace la audiencia o no van, Disculpe, entonces, profe. sí. Justo estábamos viendo eso acá en el tema del ingreso y Bien, estaban diciendo que en algunas provincias es obligatoria la etapa de conciliación. bien. En laboral, acá es obligatorio. Sí, que En dijeron que laboral, sí acá o sí. ahora estaban Sí, viendo de poner que sea conciliación obligatoria, digamos, para todo. muy bien. Sí, en laboral sí o sí se hace la etapa
de la audiencia de conciliación, digamos. En lo que es daños y perjuicios, que son los accidentes de tránsito, que es el ejemplo que les estaba dando, también se los hace, por lo general se hace, pero a veces no. O sea, como es algo, digamos, no está obligado, digamos, a arreglar las partes, no. Pero en laboral siempre se hace la etapa esta de la conciliación. El artículo, si no recuerdo mal, el artículo 9, me parece, del código del CPC de Jujuy, habla de las audiencias de conciliación. Bien, entonces tenemos la demanda, contestación de demanda, los hechos nuevos, la audiencia de conciliación, que en laboral sí es obligatorio, ¿sí? En los otros procesos por ahí no, pero también muchas veces los abogados que van por la parte actora, lo solicitamos, ¿sí? Que se haga una audiencia de conciliación porque si no el proceso se hace largo, como les digo, daños y perjuicios duran más de 5 años. Después se abre la etapa prueba, a ver, ¿qué es lo que dice el código? Que dice que la etapa prueba dura 30 días. No es cierto, porque dura mucho más tiempo. Y en esa etapa prueba, cuando se hace la apertura de la prueba, ahí es, Melanie, donde yo pido que el oficio que había solicitado en mi escrito de demanda se lo haga en este momento efectivo. Hago el escrito para que lo manden al Hospital Pablo Soria y ahí me van a remitir la historia clínica de mi cliente. ¿Sí? Melanie, no sé si esa era tu pregunta o ya te saqué la duda, pero Sí, es en sí, la sí. etapa, en la Al etapa principio, prueba. al principio se suben las pruebas que uno tiene y se sube el Sí, escrito de demanda. En la bien, etapa probatoria, esperás, digamos, el libre oficio que te van a mandar o de la clínica o de donde era el auto y esas cosas. bien. Pero Melanie, yo lo tengo que solicitar en la demanda también, ¿no es cierto? Si yo no, Ah, no lo solicité en la demanda, no me van a, en la etapa, en la apertura a prueba, no me van a hacer lugar a eso. O sea, si ah, bien no lo tengo en formato papel, pero yo lo tengo, ya lo vamos a ver, vamos a redactar una demanda y vamos a ver cómo se hace eso. y eso se lo Le sube voy a dar como una. una... Si se pone en la etapa de prueba, en la parte Sí. del capítulo de prueba pongo documental, ¿sí? En documental pongo acta de nacimiento, acta de defunción, título del vehículo, póliza, todo, ¿viste? Que yo lo Es tengo a eso, ¿sí? DNI, oficio foto de DNI. para la etapa probatoria. Claro, eso sí, y se tiene presente, te lo tiene por presente. No, en la etapa de la demanda, Melanie, subo todo lo que te estoy diciendo, todo, todo. Fotocopia de DNI, acta de nacimiento, acta de defunción, título del vehículo, póliza, todo eso lo subo ahí, ¿sí? Después, ese capítulo se llama prueba documental. Después en la otra hago otro capítulo, otro apartado más abajo y digo de los oficios. Y yo ahí cuando digo de los oficios, ¿qué pido? Solicito que se libre oficio al Hospital Pablo Soria para que remitan la historia clínica de fulanito de tal. Solicito que se libre oficio al registro del automotor para que informen si en la fecha del accidente fulanito de tal era propietario del vehículo. Solicito ese libre oficio a la municipalidad para que informe si fulanito de tal tenía carnet de conducir. Todas esas cuestiones. Pero ¿qué hago? Todo lo solicité en la demanda inicial. Si no lo Claro. solicito en la demanda inicial, en la etapa probatoria no me van a decir hágase lugar a esto, porque yo no lo solicité. Todo esto, chicos, todo lo pido yo en la demanda, ¿sí? Y después ya Bien. en la etapa, la apertura a prueba, yo lo que hago ahí, ya hago los oficios directamente. ¿Para qué? Porque el juez me hace lugar. Y en el caso, supongamos que yo pedí que en la demanda, yo solicité que me libren oficio al Hospital Pablo Soria, y en la apertura a prueba no me sale eso, el juez no me hizo lugar, yo tengo 5 días para observar eso. Eso le va a servir a Lucas que está estudiando. Tengo 5 días para observar eso, ¿sí? Igual ustedes también, chicas, porque como les digo, o sea, todas, digamos, yo, para ustedes, cuando sale porque va a salir una cédula de notificación, que ya les voy a hacer ver cómo es una cédula de notificación, donde le van a decir al abogado a qué pruebas le hacen lugar y a qué pruebas no le están haciendo lugar. Entonces, si yo veo que en la demanda yo pedí que se libre oficio del Hospital Pablo Soria y en la apertura a prueba veo que no me dice libre ese oficio al Hospital Pablo Soria, entonces yo lo que tengo que hacer, tengo 5 días para reclamarle al tribunal que no me ha hecho lugar a lo que he peticionado, ¿sí?
Bueno, se produce toda la prueba, después se fija fecha de audiencia para la audiencia de vista de causa, ¿sí? Que ahí se va a producir los alegatos, si hay testigos, se presentan los testigos, incluso también en el escrito de demanda, si yo tengo algún testigo que vio cómo sucedió el accidente, también ahí mismo le pongo, solicito, se llame al testigo tanto, a prestar declaración testimonial, ¿sí? Todo eso lo hago es muy importante el escrito de demanda, chicos, porque todo lo que yo quiero, todo lo solicito en el escrito de demanda. Eso sería lo que es el expediente, que va a iniciar entonces con una demanda. Después tenemos el foliado. El foliado es, no, justo tenía el expediente en la oficina, me vine sin expediente, pero el foliado son los numeritos que le ponen acá. 1 al expediente, ¿no es cierto? 2, 3, 4, es por orden cronológico, todo, 1, 2, 3, va foliado. Ustedes, ahora que hablamos de los expedientes electrónicos o mixtos, ¿piensan que el foliado ahora es importante? Hoy por hoy. Yo creo que sí, igual. Sí, porque está bien, porque podríamos decir que sí, pero en realidad al ser ahora electrónico ya no nos llevamos, ya no hay formato papel. Antes era importante porque lo teníamos en formato papel al expediente. Entonces, si se perdía alguna hoja o algo, era terrible. En realidad, Entonces, por la automatización de los programas que tienen, que ya tienen un foliado propio, no es tan necesario el foliado personal, por así decirlo. tal cual. En realidad, sí, muy bien, Lucas. Ya como ahora hablamos de todo, se digitalizó todo, entonces el foliado ya como que ya no sería tan importante como lo era antes. Antes era muy importante tener el expediente todo foliado. Ese término capaz que también eso era más que nada para que sepan que era enumerar las hojas. También es bueno hablar, tener un lenguaje claro, digamos, que vos decías, me acuerdo que la primera vez que yo había empezado a estudiar la carrera y hablaban de foliado, yo no tenía idea de lo que era foliado, o decían franqueo. Incluso cuando empecé a trabajar, estaba trabajando, me dice, bueno, anda a pedir el franqueo de un expediente. Y yo, ¿qué franqueo? O hacete un escrito con franqueo. Y yo no entendía qué significaba franqueo. Por eso me parece importante también que ustedes sepan, digamos, estos términos. Entonces, volvamos al foliado. El foliado sería eso. Hoy por hoy no es importante porque van a ver que cuando yo subo un escrito, arriba del escrito, me sale un numerito. Entonces, yo ahora cuando hago referencia, porque antes, ¿por qué era importante el foliado? Porque supongamos que yo redactaba un escrito y decía, bueno, con referencia al escrito de fojas tanto, de fojas 18. Yo tenía que poner fojas 18 para facilitarle de alguna forma el trabajo a la secretaria o al juez, porque imagínense hasta que busquen hoja por hoja, lo que tenían que hacer. Entonces, era medio complicado, ¿sí? Entonces, por eso yo al decirle, a fojas tanto, se agregó la prueba tanto, por lo tanto, solicito que me tengan presente, entonces ya ahí se facilitaba mucho el trabajo. Hoy por hoy no hace falta hablar de foliado, como que el término ya quedó, digamos, en desuso, porque al ser el expediente electrónico o mixto, porque hay algunos que se mantienen en mixto, digo, porque algunos que empezaron siendo en formato papel y continúan siendo electrónicos. Entonces, al ser electrónico ya no hace falta decir foliado, porque como les digo, cada vez que yo subo un escrito, arriba aparece el numerito de escrito. Entonces yo si quiero hacerme referencia a algún escrito que yo ya cargué, pongo en el escrito tanto, en el escrito 240, se agregó prueba de historia clínica, ¿sí? Que se tenga presente, ¿sí? Entonces por eso. Y el franqueo, ¿qué es el franqueo? Chicos, ¿qué entienden por franqueo? Bueno, yo me acuerdo que cuando había empezado a trabajar en esto también, me había recibido recién, me decían, bueno, anda a pedir el franqueo de un expediente o hacete un escrito. Yo decía, ¿qué franqueo? Y es algo simple, el franqueo es solicitar el préstamo del expediente, ¿sí? Cuando era en formato papel, tenías que llevarte un escritito, ir hasta ya sea el juzgado o hasta la cámara y pedir que te presten el expediente. Eso era el franqueo del expediente.
Ahora, otra pregunta. ¿El franqueo hoy por hoy también será importante o habrá quedado para el olvido como el foliado? Profe, ¿y el franqueo es un duplicado del expediente o es el único expediente que hay? Muy bien, Melanie. Es el mismo expediente. Por eso es muy importante. Es una responsabilidad, ¿no? Tener un expediente. Incluso no se lo prestan a veces a cualquiera. Si ustedes trabajan para algún abogado en alguna oportunidad, lo que le van a pedir es una autorización del abogado que les va a firmar que autorizo a Melanie Arias a retirar expedientes, cédulas, notificación y todo trámite a mi cargo. Con esa autorización vos te vas al juzgado, lo dejas ahí y ellos recién ahí te van a prestar el expediente. Y te prestan el expediente, el único expediente que hay, ¿sí? El original, que es el préstamo, te van a prestar el expediente. Hoy por hoy ya no se hace escritos pidiendo el préstamo del expediente. ¿Por qué será que ya no hago solicitando el préstamo si hablamos de expedientes digitales? Por el mismo tema de que como está todo digitalizado, ahora ya no pido el franqueo del expediente, salvo que sea mixto. Lo que yo ahora voy a pedir es la vinculación al expediente. Porque si yo pido el franqueo al expediente, me van a decir no al lugar por improcedente, porque no hay expediente escrito no hay expediente escrito que me tengan que prestar. Entonces lo que yo pido ahora es la vinculación al sistema. Pido que me vinculen para que yo tenga acceso, porque acuérdense que al ser todo digital está todo en el sistema. Entonces yo ingreso al sistema directamente y ahí tengo el acceso al expediente completo. La foja, bueno, son las hojas de papel, ¿sí? El foliado, dijimos que es, va foliado el expediente, del 1, y cada expediente, cada cuerpo del expediente, eso también para que lo sepan, solamente podía tener hasta 200 fojas, perdón, ¿sí? Y una vez que ya tenía 200 fojas, lo que hacía era hacer otro cuerpo, ¿sí? Todos los expedientes pueden tener hasta 200 fojas. El foliado, las fojas. Bien, ahora vamos a otro. ¿Eso lo ven, chicos? Sí. Expediente electrónico, bien. Bien, ahora entonces, yo les hablaba hace un rato del expediente así en general, que era el expediente en formato papel. Ahora vamos a hablar de un expediente electrónico, que es, como les decía, a partir de la pandemia del año 2020, lo que se hizo fue digitalizar todo lo que es todo lo que son los expedientes, como fue hecho, se hizo de forma paulatina. Lo que primero se digitalizó fue el Tribunal de Familia, todos los expedientes de familia, ¿sí? Eso fue lo primero. Después se empezó con con laboral, cámara, y después el juzgado, y por último el superior tribunal, ¿sí? Entonces, tenemos los expedientes electrónicos, que son también lo mismo que los expedientes, son conjuntos de documentos y escritos electrónicos correspondientes a un proceso. Es lo mismo que el expediente, porque tengo lo mismo. Y el expediente electrónico es igual que el formato papel, solo que ya no hace falta que yo me tenga que ir hasta la Cámara Civil y Comercial a presentar, sino que directamente lo subo. Todo es mucho más fácil, porque antes había que, como yo les había dicho en la clase pasada, era trasladarse de una punta a otra punta. Supongamos que yo en un mismo día tenía que ingresar una demanda en el Tribunal de Familia y en Cámara Civil y Comercial. ¿Saben dónde queda el Tribunal de Familia? El otro día creo que les dije. No saben, ya vamos a ver, Ahí, pero para En que la se Coronel Puch llama, había visto al costado del Salvador. muy bien, ahí. ahí, Muy bien, ahí tenemos dos salas, la sala 1 y la sala 2, ¿sí? Bueno, supongamos, yo tenía que trasladarme, una vez que ingresaba la demanda, tenía que ir hasta allá, de ahí bajar otra vez a Cámara, porque tenía que ingresar otra demanda en Cámara. Entonces era como que se perdía mucho tiempo. Ahora al ser electrónico todo es mucho más fácil. Yo directamente cargo el sistema, pongo la prueba, el sorteo también se hace a través del sistema. Se facilitó mucho la digitalización del expediente, la verdad que es mucho más cómodo para la mayoría. Ahora, yo hace rato le decía que ya ahora no pedimos el franqueo del expediente. ¿Por qué término lo cambiamos por el que ven acá?
¿sí? Yo ahora ya no pido solicito el franqueo del expediente. Ahora lo que yo voy a solicitar es la vinculación al sistema, ¿sí? Porque es unirme o relacionar a una de las partes del proceso para que pueda tener acceso al expediente judicial electrónico. Al ser un expediente electrónico ya no es necesario solicitar el franqueo, ¿sí? El franqueo de autos. Ese es otro término que muchas veces le va a salir en las cédulas de notificación, por eso les puse acá. Autos, ¿a qué hace referencia? ¿Qué entienden por autos? ¿Alguna vez escucharon la palabra autos? Que no es de auto. Esta palabra autos, la palabra auto se refiere al expediente judicial. Se utiliza como un sinónimo del término expediente. Tanto el expediente electrónico como el expediente en formato papel o el mixto, muchas veces hacía un escrito: vengo por este acto a tomar participación en los autos de referencia. Y yo cuando decía autos de referencia me hacía referencia, disculpen, al mismo expediente, ¿sí? Se usaba esta palabra autos, se usa como sinónimo, digamos, del término expediente. Sigamos, porque ya... Bien. Ahora vamos a ver los estados del expediente, ¿sí? A ver si puedo ingresar un poquito. No, bueno. Los estados del expediente, cuando nosotros ingresamos al sistema, que la semana que viene vamos a volver a ingresar al sistema para que lo vean los que no estuvieron ahora, hablamos de los estados del expediente. Cuando nosotros ingresamos a la parte que dice estados, ahí en el sistema, ¿qué quiere decir? Y nos va a salir, por ejemplo, que el expediente está casillero, ¿sí? ¿Qué significa eso, que el expediente está casillero? Bueno, otra cosita antes de hablar de esto. Una vez que nosotros le damos ingreso al expediente, antes cuando era en formato papel, por ejemplo, era daños y perjuicios de, no sé, Cano contra Vilte, ponele, ¿sí? Ponele que Cano era el actor. Entonces, ese expediente se guardaba en el casillero de la C, ¿sí? O sea, todos los que empezaban con la letra C iban en el casillero de la C. Entonces, cuando en el sistema a ustedes les figure que el expediente está casillero, significa que el expediente está ahí en el casillero, está parado, digamos, identificado, dice, con la primera inicial de la carátula, que en este caso va a ser Cano contra Vilte, como les dije, que siempre el nombre del actor, el apellido del actor es el que le va a asignar el casillero al expediente. Significa que el expediente está en el casillero, identificado con la primera inicial de la carátula, para que los abogados puedan ir a verlo e informarse sobre las novedades. Entonces, si cuando yo voy al sistema, voy a ver el expediente de daños y perjuicios de Cano, entonces veo que me sale en el sistema que está casillero. ¿Eso qué me informa a mí? Que el expediente está disponible, que yo puedo ir y consultar el expediente, o bien puedo pedirlo en el momento de que era en formato papel, podía pedirlo de que me lo presten al expediente. Ahora, ya directamente yo, al ser digital, directamente entro y veo cuáles son las novedades del expediente. Todo se carga, ¿sí? Ahora vamos a otro estado del expediente. ¿Qué significa que el proceso esté a despacho? También cuando ustedes ingresen al sistema, van a ver que le va a salir que el expediente está a despacho, ¿sí? ¿Qué significa que está a despacho? Significa que el proceso se encuentra pendiente para resolver lo que se peticionó. Es decir, que el juez va a estudiar la demanda, ¿sí? O bien el escrito, y va a realizar algún pronunciamiento respecto de ello. Entonces, cuando dice a casillero, es porque el expediente está en el casillero y nadie lo fue a ver, nadie hizo ningún movimiento, nadie presentó ningún escrito. Cuando dice a despacho, ¿qué significa? Cuando dice a despacho quiere decir que el expediente no está en el casillero, sino que lo tiene el juez en su escritorio, o bien las secretarias, ¿sí? Que también son abogadas, lo están trabajando, están resolviendo sobre algo que yo pedí, ¿sí? Ya sea que sea con la demanda inicial o con cualquier otro escrito.
Entonces, eso significa que está a despacho. Estos términos son importantes porque ustedes cuando ingresan al sistema van a ver, el expediente está en casillero, el expediente está a despacho. A despacho quiere decir que sí, lo están trabajando. Y cuando pasó mucho tiempo de que está a despacho, bueno, ahí nomás presenta un escrito pidiendo que se apuren a resolver la cuestión. Y después dice otro. ¿Qué significa remitir el expediente? Es lo que yo, o sea, ¿qué significa remitir el expediente? Esto, por ejemplo, cuando hablamos de daños y perjuicios, vamos a seguir con este ejemplito. Nosotros en los daños y perjuicios estamos muy vinculados, cuando iniciamos un expediente por daños y perjuicios, está muy vinculado con lo que es los expedientes penales, porque siempre que pasa un accidente de tránsito, más cuando son graves, se inicia un expediente penal, ¿sí? La persona damnificada hace una denuncia en contra de él. Eso también tengan en cuenta, vieron que yo en penal hablo de denuncia y no de demanda, eso es importante. En penal yo hago la denuncia, ¿sí? En contra de la persona que me chocó, y se inicia un expediente penal. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? ¿Qué Eso, significa remitir el disculpe, expediente? Sí. eso puede ser que es para cuando se usa un caso, digamos, una sentencia para otra causa, digamos, para como antecedente. También, muy bien. En este caso, en el ejemplo que yo les daba, yo pido, por ejemplo, que se remita el expediente penal. Que el expediente penal a mí en en el caso que yo, digamos, en el proceso del que yo le estoy hablando de un daño y perjuicio, es de mucha utilidad, porque ahí dice quién tuvo la culpa. Ahí está el perito que hace el perito mecánico, ¿sí? De criminalística, van con su cinta, con sus rueditas, que van a medir la distancia del frenado y todas esas cuestiones, que en el caso de que se acredite de que mi cliente venía manejando bien y que el otro fue el imprudente, entonces ese expediente me es útil mucho a mí en el caso de daños y perjuicios. Entonces lo que yo pido es la remisión del expediente, que me remitan ese expediente que estaba en la parte penal, que la lleven a la parte daños y perjuicios a la Cámara Civil y Comercial, ¿sí? Dice que la remisión del expediente se da cuando se solicita como prueba en otra causa o se remita a otra institución para que emita un dictamen. En la primera parte es el caso que yo le doy, que se remita el expediente. La remisión del expediente se da cuando se solicita, es solicitado como prueba. Por ejemplo, el expediente penal yo lo solicito como prueba en mi expediente civil y comercial, ¿sí? Por ejemplo, digamos que en el expediente penal ya están las pericias, tanto médicas como mecánicas, entonces todo eso a mí me sirve en el expediente de daños y perjuicios. Entonces yo pido que venga mi expediente para que el juez también tenga una prueba que es fundamental para resolver la cuestión y para que se determine quién tuvo la culpa y para que haga una indemnización justa, digamos. Y la otra es la remisión a otra institución para que emita dictamen. Esto también suele pasar cuando se remite el expediente, por ejemplo, al Ministerio Público, para que emita un dictamen respecto en otros procesos, por ejemplo, en un sucesorio, que antes de que se dicte la declaratoria de herederos, se remite el expediente. Si no hay ninguna oposición por parte del Ministerio, se vuelve el expediente con el dictamen y se dicta la declaratoria de heredero, ¿sí? Son como para diferentes cuestiones que se utiliza Pero lo más importante, remitir el expediente significa que se va a otro lugar y que va a volver, ya sea vuelve o no vuelve, pero eso es remitir, la palabrita que les quede claro, remitir el expediente. Y por último, dice, ¿qué pasa cuando el expediente está archivado? El expediente se archiva es cuando el expediente está paralizado por un largo periodo de tiempo y el juez procederá a su archivo. O sea, supongamos que pasó mucho tiempo desde que yo no utilicé el expediente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que van a hacer es que se va a archivar ese expediente y se lo lleva al archivo del Poder Judicial. Es simplemente eso. Bueno, chicos, ya estamos casi sobre la hora. Eso es todo por hoy. Pensaba darles más, pero bueno, con el tema se me cortó el internet y todo eso, me tuve que trasladar de lugar. Sería todo esto por hoy. No sé si Profe, tienen alguna duda. Sí,
¿Las clases quedan en el horario de las 10 de la mañana nada más? Sí, quedan en el horario de las 10. Entonces, yo Después vi tengo otro grupo a las... de 15 a 17 y lo pasó al grupo de nosotras y yo y me conecté tarde pensando que era a la tarde y entré tarde a su clase. ¿Cuándo hoy? Y claro, hoy yo entré tarde, hoy entré a las 11 porque vi la vez pasada que había mandado una imagen que decía Ujú. que las clases serían los días miércoles de 15 a 17, si no vi mal. Claro, a mí me pasaron 2 listados y los grupos ya los habían armado. Yo había armado uno, pero dije que lo iba a dejar sin efecto a ese grupo. Y me pasaron uno que ya estaba con supuestamente los chicos de la mañana y hay otro grupo con los chicos de la tarde. Pero no tengo problema, no sé si te es complicado este horario. No, yo pensé, estaba confiada que era la tarde y hoy entré tarde a la clase, digamos. Ah, Pero sí, no, sí. tranquila. No, sí, es a la mañana. Sí, ustedes Ah, siempre a la mañana en este horario. Y después también ya una vez que le vaya dando más contenido, vamos a tener las clases asincrónicas, digamos, que capaz que sean por WhatsApp, así, clases de consulta, digamos, las dudas que le vayan surgiendo, ¿sí? bien, Este, y bueno, sería, no sé si alguien tiene otra duda, alguna preguntita. Con el tema, hasta que no se solucione lo de la plataforma, no hay actividades ni nada de eso. Ustedes quieren actividades, yo les puedo mandar actividades, pero yo, como le digo, ahora este PowerPoint se los voy a mandar directamente al grupo de WhatsApp, ¿sí? Para No, que lo claro, yo tengan, pregunto para si que es lo que no estudien. hay, no hay actividades, por ejemplo, no No, sé, obligatorias como trabajos prácticos o alguna sí, evaluación sí que otro, vamos, no sé. claro, sí van a tener, pero como les digo, yo, como les dije la clase pasada, se los voy a mandar todo directamente por WhatsApp. También se los voy a enviar a los coordinadores para que ellos los suban al sistema. Pero me dijeron que todavía no pudieron solucionar el problema, pero que ya les iban a dar el acceso a, Claro, a la porque, por plataforma. ejemplo, yo en la plataforma tengo el ingreso, pero porque yo estoy haciendo Sí. otro curso que no es diferente a este, Ajá. y tengo me aparece solamente ese curso, no me aparece este. Claro, me parece que no lo cargaron todavía, sí les dije. Incluso hoy día se los volví a preguntar por el tema este de que no se podían, porque veía que muchos mandaban mensajes que no se pueden conectar, que le parece que tienen que poner el número de Quill, no sé, algo así leía en el otro grupo. Entonces no entendía muy bien. Le planteé esta cuestión y, y me dijo de que bueno, que tengan paciencia, que ya están viendo ese tema de solucionarlo. Así que bueno, eso, Lucas. Y Ah, Emma me bueno, está perfecto. preguntando, claro, más adelante sí vamos a tener trabajos prácticos y todas esas cuestiones, pero primero, bueno, quiero darle el contenido y después vamos haciendo los trabajos prácticos, ¿sí? Em, todo, el video, todo el Zoom, todo se sube. Supuestamente ya lo grabé y queda ahí para que lo suban ellos. Pero como les digo, el tema de las plataformas no lo manejo yo. Sí, así que bueno, espero que ellos ya lo puedan solucionar y ya tengan acceso a la plataforma, porque me parece que están ansiosos por eso. Pero este PowerPoint se los voy a enviar ahora. En un ratito ya se los envío, ¿sí? Para que lo tengan y lo vayan guardando y lo vayan estudiando. Como le digo, son términos muy básicos, sencillos. Por ahí hay muchas cosas más para aprender, pero no sé si cargarlos tanto, porque como les digo, es un curso, entonces no quisiera llenarles de información también. Pero cualquier duda, cualquier inconveniente que tengan o cualquier cosita me avisa, ¿sí? Me manda mensajito y lo vemos. Eh, bueno, chicos, eso sería todo. Nos estaríamos viendo ahora el próximo miércoles, ¿sí? Nos Bueno, Listo. vemos, profe, chicos. Bueno, muchísimas Gracias. un gusto. gracias. Tenga buena Chao, chao. mañana. Chao, Chao, profe. profe. Gracias igualmente. Chao, chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.